Buenas noches, mi nombre es Beatriz Uribe Granados y les voy a hablar sobre el tema Fundamentos de la normatividad fiscal. Las funciones y elementos de la normatividad fiscal son finanzas públicas, política fiscal, política del gasto público, presupuesto. Las finanzas públicas. Las finanzas tienen como función contribuir al desarrollo económico de un país. El Estado debe velar que exista una distribución equitativa de las riquezas, incentivar a los inversionistas y a la producción, crear un clima de confianza política, establecer una estabilidad legal, disminuir la tasa de inflación, entre otras, ya que estas variables generan empleo o incentivan el crecimiento del aparato productivo. El desarrollo económico de un país depende de la buena gerencia y administración que de las finanzas realicen los representantes del Estado. Los elementos que la integran son necesidades públicas, servicios públicos, gasto público, recursos públicos, renta nacional. Necesidades públicas. Nacen de la colectividad y se satisfacen mediante la actuación del Estado, quien será garante de las principales necesidades que se originen dentro de una colectividad. Necesidades estas que solamente podrán ser satisfechas por el Estado, debido a que son de imposible cumplimiento por cada uno de los individuos que conforman el colectivo. Servicios públicos. Son las actividades que el Estado realiza en procura de la satisfacción de las necesidades públicas. Se encuentran estrechamente vinculados a las necesidades frente a las cuales están llamados a satisfacer, por lo cual se distinguirá entre servicios públicos esenciales y no esenciales. Servicios públicos esenciales son aquellos que presta para la satisfacción de las necesidades públicas absolutas. Servicios públicos no esenciales son aquellos que satisfacen las necesidades públicas relativas, porque no se vinculan con la soberanía, es decir, con la autoridad suprema que tiene el Estado sobre el territorio. Por ende, pueden ser satisfechas por los particulares. El Estado las puede delegar. Son todos aquellos servicios que satisfacen necesidades públicas relativas. Gasto público. Son las inversiones o erogaciones de riquezas que las entidades públicas buscan para la producción de los servicios necesarios para la satisfacción de las necesidades públicas y para enfrentar a otras exigencias de la vida pública, que son llamadas propiamente servicios. Recursos públicos. Son los medios mediante los cuales se logra sufragar los gastos públicos y constituyen todos los ingresos financieros a la tesorería del Estado, cualquiera que sea su naturaleza económica o jurídica. Renta nacional. Es la sumatoria en términos monetarios de los bienes y servicios producidos, distribuidos y vendidos en un país durante un tiempo determinado, es decir, dentro de un ejercicio fiscal. Política fiscal. La política fiscal se entiende como el conjunto de instrumentos y medidas que toma el Estado con el objeto de recaudar los ingresos necesarios para realizar las funciones que le ayuden a cumplir los objetivos de la política económica general. Los principales ingresos de la política fiscal son por la vía de impuestos, derechos, productos, aprovechamiento y el endeudamiento público interno y externo. La política fiscal, como acción del Estado en el campo de las finanzas públicas, busca el equilibrio entre lo recaudado por impuestos y otros conceptos y los gastos gubernamentales. Sus elementos son política fiscal expansiva, que genera un déficit en los presupuestos de Estado, es decir, una situación en que el gasto público es superior a los ingresos fiscales, que se financia mediante la emisión de deuda pública. Los mecanismos a usar son aumentar el gasto público para aumentar la producción y reducir el paro, o aumentar el gasto privado bajando los impuestos para aumentar la renta disponible de los agentes económicos privados, lo que provocará un mayor consumo de las personas y una mayor inversión de las empresas. En definitiva, un aumento de la demanda económica se denomina expansiva porque se ejecuta para estimular el crecimiento económico y crear empleo. Política fiscal restrictiva, que genera un superávit en los presupuestos del Estado, es decir, una situación en que el gasto público es inferior a los ingresos fiscales. Los mecanismos son los contrarios que en la expansiva. Reducir el gasto público para bajar la demanda y por tanto la producción, o reducir el gasto privado, subiendo los impuestos para que los ciudadanos tengan una renta menor, disminuyan su consumo y con ello la demanda económica. Se ejecuta cuando
cuando la economía conoce un periodo de excesiva expansión y tiene necesidad de frenarse para evitar aumento en los precios, la inflación. Política del gasto público. El gasto público implica el conjunto de erogaciones que realizan los gobiernos federal, estatal y municipal, el sector paraestatal y los poderes legislativo y judicial en el ejercicio de sus funciones. Los objetivos del gasto público pueden ser múltiples. En principio, se establecen de acuerdo con su contribución al bienestar social. En la práctica, es necesario aproximar la maximización deseada del bienestar social mediante la interacción de los representantes del Poder Ejecutivo. Los primeros señalan demandas de la sociedad y los segundos son posibilidades reales llevadas a cabo, de acuerdo en el conjunto de restricciones existentes. Sus elementos son gasto neto total. Se integra por el gasto primario más las erogaciones derivadas del costo financiero de la deuda. El gasto primario, a su vez, se distribuye en gasto programable, el cual está integrado por el Poder Legislativo Federal, Poder Judicial de la Federación, Poder Ejecutivo Federal, Instituto Federal Electoral y Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Gasto programable es el conjunto de erogaciones destinadas al cumplimiento de las atribuciones de las instituciones y entidades de la nación y los organismos autónomos, al sustraer del gasto primario las ADEFAS, adeudos de ejercicios fiscales anteriores, y las participaciones a estados y municipios, se obtiene el gasto programable. Este agregado mide la disponibilidad de recursos del Estado para proveer de bienes y servicios a la sociedad conforme a sus funciones y responsabilidades. Presupuesto. Se refiere a los gastos e ingresos que tiene un ente en un periodo determinado para sostener su vida, es decir, significa suponer previamente una cosa antes de tratar otra. Tanto la Ley de Ingresos de la Federación como el Presupuesto de Egresos de la Federación son considerados como instrumentos que dispone el Estado para influir de manera directa en la economía nacional. Como toda unidad económica necesita programar sus actividades con un plan en el cual se va a presentar las distintas necesidades a cubrir. Ese plan es el presupuesto o programa o plan financiero. Sus elementos son relativo a los ingresos. El presupuesto es un acto de previsión o cálculo contable que espera recaudar mediante la aplicación de las leyes que regulan su sistema tributario. Con relación a los gastos públicos, el presupuesto produce efectos jurídicos como autorizar a la administración a realizar el gasto público, limitar las cantidades a gastar hasta un determinado monto y fijar el destino, empleo o utilización de los créditos aprobados. Su atención, muchas gracias. Buenas noches.